Bueno. Hoy vamos a ver un poco de información respecto a la técnica de modulación por ancho de pulso. Creo que en algunas asignaturas ya las habremos utilizado, la habremos tocado, pero no sabemos exactamente qué tanto hemos profundizado. He decidido empezar con esta imagen porque en esta imagen podemos ver gráficamente y claramente en qué consiste la modulación por ancho de pulso. Tenemos una señal que se repite cada cierto periodo. En esta imagen este periodo está marcado por estas líneas verdes verticales, indicado cada que se repite. Y entonces esta señal está en un estado alto o bajo dentro de ese periodo y se habla de un valor llamado ciclo de trabajo, duty cycle, que indica qué porcentaje del periodo la señal está en alto. Entonces, por ejemplo, en la primera gráfica, en la primera imagen, la de hasta arriba, dice 0% y entonces la señal se mantiene en estado bajo siempre. La que sigue dice 25% y entonces una cuarta parte del periodo se mantiene en alto y el resto, el 75%, en bajo. El que sigue dice 50% y entonces la mitad en alto, la mitad en bajo. El que sigue dice 75%, 3/4 partes en alto y una cuarta parte en bajo. Y el que sigue dice 100% y la señal se mantiene siempre en alto. Entonces, bueno, esta información, por ejemplo, es del foro de Arduino, ¿no? Dice aquí que señales analógicas con PWM, aquí hay que hacer una aclaración respecto a si estrictamente hablando la señal PWM es una señal analógica, aunque con un filtro RC se puede resolver el problema, pero bueno. Entonces, dice aquí que, por ejemplo, la frecuencia se define como la cantidad de pulsos por segundo y su expresión matemática viene en esta ecuación. Frecuencia es igual a 1 sobre periodo. Considerando periodo, aquí dice, se mide en segundos. La unidad en la cual se mide la frecuencia es hertz, es la inversa del tiempo. Dice, existe otro parámetro asociado a lo que define a la señal PWM llamado ciclo de trabajo, que determina el porcentaje de tiempo que el pulso está en estado activo. Y entonces viene aquí un ejemplo bien sencillo. Si una señal tiene un periodo de 10 milisegundos y sus pulsos son de ancho 2 milisegundos, dicha señal tiene un ciclo de trabajo del 20%. 2 milisegundos de 10 milisegundos son 20%. Y si se repite cada 10 milisegundos, quiere decir que se repite 100 veces en un segundo. Por lo tanto, la frecuencia de ese PWM sería de 100 Hz. Tristes 100 Hz. Dice que la señal de PWM se utiliza como técnica para controlar circuitos analógicos. ¿Es cierto? El periodo y el ciclo de trabajo se pueden determinar la tensión entregada a dicho circuito. Dice, por ejemplo, si por ejemplo tenemos un voltaje de 5 volts y lo modulamos con un ciclo de trabajo de 10%, obtendremos 0.5 volts de señal analógica a la salida. Sí. Si la medimos con el multímetro, es que el multímetro promedia, pero bueno, el PWM vamos a ver que es una señal digital que también nos dice en estado alto o bajo. Las señales PWM son comúnmente usadas para el control de velocidad de motores. Aguas con esto, ¿verdad? Control de velocidad de motores. Si decrementas el ciclo de trabajo sobre la señal de control del circuito de potencia que actúa sobre el motor, se mueve más lentamente. Aquí dice, por ejemplo, también para ajustar la intensidad de brillo de un LED, etc. En Arduino, con Atmega 168.328, la salida de PWM está en estos pines, con una de frecuencia de 490 Hz aproximadamente. Aguas, frecuencia quiere decir que se repite 490, un poquito más, un poquito menos, la señal de veces por segundo, y que solo nos permite cambiar el ciclo de trabajo. O sea, decirle cuánto está en alto o cuánto está en bajo. Ahorita nos vamos a pasar a otra página donde vemos que otras Arduinos tienen otras frecuencias. Otra forma de generar la señal PWM es utilizando
software, básicamente. Entonces nos dice, con este código puedes hacerlo. Pues sí, vean, escribe en alto, espera tanto tiempo, escribe en bajo, espera tanto tiempo. O sea, realmente es un PWM por software utilizando las funciones de ley. Y dice, por ejemplo, si cambiamos las dos líneas con delay 500 por 250 y 750, el ciclo de trabajo sería 25%. Bueno, al final de cuentas nos da la opción de hacerlo utilizando el hardware que ya tiene nuestro Arduino, o por software. El chiste es construir una señal que, como se muestra en la imagen, esté en estado alto, en estado bajo durante cierto tiempo. Bien, para utilizar el hardware, aquí nos dice, vean, por ejemplo, en los pines que tengan salidas analógicas, por supuesto en el Arduino, vean, no es necesario declararlas. En el setup para Arduino no es necesario declararlas. ¿Sí? Nada más vamos a utilizar la función analog_write en qué pin, y como son de 8 bits, o sea de 0 a 255, el equivalente que le queremos escribir entre 0 y 255, pensando que 0 es 0% y 255 es el 100%. Hay que aplicar ahí una pequeña conversión. Y entonces, con esto ya podemos escribir una señal que es modulada por ancho de pulso, PWM, en nuestra Arduino. Cuidado, hablamos por ejemplo de que, vean, en este foro de Arduino también preguntan si se sabe la frecuencia de los PWM en la Mega 2560 y cómo cambiarlos, por ejemplo. Entonces, aquí por ejemplo le dan una explicación que dice que el Arduino 2560 tiene 12 pines que soportan salida PWM, que son del 2 al 13. Ahí lo tenemos marcado en nuestro Arduino. El PWM por default es de 490 Hz en todos los pines, con excepción del 13 y el 4, cuya frecuencia es de 980 Hz. Esto ya también, como esta persona, lo verifiqué en el osciloscopio, efectivamente. ¿Sí? En el osciloscopio puedes verificar que la frecuencia de el PWM en estos pines es superior. Y dice, para cambiar la frecuencia en el pin cualquiera, tenemos que cambiar el valor de un registro. Entonces, por ejemplo, vean, el temporizador 0 controla los pines 13 y 4, el 1 controla los pines 12 y 11, el 2, el 10 y el 9, el temporizador 3 controla el 5, 3, 2 y el 4, 8, 7 y 6. Y si quisiéramos cambiar la frecuencia en la cual está operando PWM, tenemos que configurar, por ejemplo, estos registros. Y entonces, estos, por ejemplo, bueno, tiene aquí los prescaler para alcanzar estas frecuencias. Y este registro posiblemente, ¿verdad? Que en sí lo que cambia posiblemente es el preescalador. Ahora, aguas, como siempre. Hablamos de que Arduino en sí es un programa un poquito más sofisticado respecto a la programación de un pick en bruto. Entonces, vean, si nosotros cambiamos esta configuración de los temporizadores, dice, nota que el timer 0 es 1 en el cual recaen todas las funciones de tiempo en Arduino. Si tú cambias este timer, las funciones como delay o millis continuarán trabajando, pero a diferente escala de tiempo, más lento o, bueno, más rápido o más lento. ¿Vale? Entonces hay que tener cuidado con qué estamos modificando y qué depende de esto. Por ejemplo, supongamos que ustedes quieren trabajar con el
con un timer de Arduino, con PWM, lo cambias porque la frecuencia a la que está operando no te es conveniente, pero te bajas una biblioteca de otro usuario que de casualidad también utiliza el mismo temporizador y no consideró eso, que podías haber reconfigurado el temporizador, y entonces dices, es que no funciona. Bueno, funciona, pero funciona diferente a lo que tienes esperado. Ajá, aquí es cuando les digo, acuérdense cómo trabaja un microcontrolador a bajo nivel. Los microcontroladores hacen literalmente lo que les decimos. Pero bueno, ahorita pasamos aquí al código del Arduino. Ya vieron que es muy fácil, solo hay que escribir analog write, indicarle, acá lo tenemos abajo, analog write, indicar en qué pin queremos hacer la escritura y qué valor. Para el microcontrolador PIC, bueno, depende mucho del microcontrolador que estamos usando, pero para el 887, vean que hay un módulo de captura, comparación y PWM. Cuidado. Dice aquí que, por ejemplo, que los módulos CCP1 y CCP2 son idénticos en operación, con excepción para el PWM mejorado, que está disponible solo en el CCP1, que de hecho está aquí. Y dice, el módulo PWM mejorado puede generar una señal PWM en 4 pines diferentes con 10 bits de resolución. Lo puede hacer a través de 4 de sus modos de salida de PWM: simple, medio puente, puente completo en modo directo y puente completo en modo inverso. Para seleccionar el módulo PWM mejorado, el PM1 bit de ese registro debe estar configurado apropiadamente. Entonces vean, aquí está el módulo PWM del PIC. Tenemos los registros donde se configura el ciclo de trabajo, un comparador, el timer 2, otro comparador, no me acuerdo para qué es, la salida del controlador del PWM. Aquí en el PWM1 lo configuramos y puede salir 4 pines. Acuérdense que, por ejemplo, un puente H tiene, en sentido completo, tiene sentido 1, sentido 2, tiene in A, in B, in C, in D. Entonces son 4 pines para controlar un puente H completo. Entonces, pues por eso tiene las 4 salidas para el puente H completo. Por aquí viene una imagen interesante. Déjenme encontrarla. Aquí está, del PWM, de la salida. Vean. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de temporizadores decíamos que este timer, en especial el timer 2, tiene por ahí otro registro que es el PR2? Y lo que hace es compararlos. Y vean, cuando el valor del timer 2, que cuenta ciclos, sea igual a este es el que nos va a dar el periodo, o, dicho de otra manera también, la frecuencia de operación. Luego, el ancho de pulso va a ser dado cuando el timer 2 iguale a los valores que están en este registro, ¿sí? Y cuando el timer 2 empieza en 0, pues entonces nuestro temporizador va a empezar en 0. Entonces, bueno, aquí está la configuración del PWM simple. Insisto, no hay que rompernos tampoco la cabeza mucho. L con y entonces aquí viene la configuración para el PWM. Pues hay que aventarnos esto, ¿no? Entonces vean, por ejemplo, el periodo del PWM lo vamos a configurar con el valor del registro PR2 más 1 por 4 por el periodo de oscilación, o sea, la frecuencia de 1 entre la frecuencia de oscilación, por el prescaler del timer 2. Ese nos va a dar el periodo del PWM.
Y luego para el ancho de pulso, el ciclo de trabajo, vamos a tener esta ecuación de aquí. Aquí en el ancho de pulso, o si lo queremos ver como ciclo de trabajo. La resolución determina el número de ciclos de trabajo disponibles para un dado periodo. Por ejemplo, una resolución de 10 bits dará 1024 ciclos de trabajo diferentes, mientras que una resolución de 8 bits resultará en 256 ciclos de trabajo discretos. Acuérdense que, por ejemplo, Arduino maneja máximo 8 bits de resolución en sus PWMs por hardware. Posiblemente se puede reconfigurar, pero así por default 8 bits. Aquí con este PIC podemos trabajar con 10 bits. Entonces pues podemos alcanzar ahí una modulación un poco más precisa. Ahora, para calcular la resolución con la que vamos a estar trabajando, tenemos esta ecuación. Resolución es igual a logaritmo de 4 veces lo que tenemos en PR2 más 1 entre logaritmo de 2. Eso quiere decir que no siempre vamos a tener los 10 bits de resolución, es más, incluso podemos tener menos de los 8. Depende de estos valores. Ahora, entonces viene aquí esta tabla ejemplo de frecuencias y resoluciones. Y entonces vean, aquí la resolución para un PWM de 1.22 kHz. Aquí vienen las configuraciones del prescaler y del registro PR2. Esperen, algo cambié. Aquí está, regresamos a esta pantalla. Entonces vean, por ejemplo, para esta frecuencia de 1.22 kHz se mantienen los 10 bits. Para 4.88 kHz se mantienen, 19.53 se mantienen. Para 78.12 kHz se va a 8. Para 156 kHz 7 y para 208 kHz 6.6 bits de resolución. Quiere decir que ya no podríamos usar de 0 a 255, de 0 a 1024, sino máximo podríamos usar de 0 a 64 quizá. Claro, vean, un oscilador de 20 MHz. Si usamos un oscilador de 8 MHz como el que trae integrado este micro, vean, para 1.22 kHz la resolución máxima es de 8 bits. 498, 1961, 8. Y para estas frecuencias mayores, pues 6 bits de resolución, 5 y 5. Se pierde muchísima resolución. Claro que también son frecuencias súper altas, van 200 kHz. Una cosa interesante es que en este sentido tenemos un poquito más de libertad de configurar el PWM que en Arduino, ya que no hay otras dependencias. Hay que tener cuidado, no hay que comparar este nivel al que programamos este PIC con cómo se programa Arduino. Hablábamos que Arduino ya es como un mini sistema operativo, mientras que aquí estamos programando el PIC todavía a un nivel bajo. Pero ok, entonces, por ejemplo, si ya nos vamos a nuestro Arduino, sí. Ahorita regreso. ¿Crees que podrías confiar en él? ¿Por qué piensas que puedes creer lo que te dijo bien? Está abriéndose el Arduino. Aquí yo tengo mi Arduino Mega y veo que las salidas que dicen analógicas PWM de la 2 a la 13, ¿verdad? Entonces aquí simplemente le ponemos aquí, escribimos analog write 127, eso no se escribió, es el pin primero, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el pin 7,0
127. Y entonces eso mandaría un PWM de más o menos el 50% en esa terminal. Por cierto, hay que tener cuidado de ver que no haya otros pines asociados a esos analógicos en caso de que quisiéramos usar otro módulo. Pero, entonces, nosotros pues podemos jugar con este número, ¿no? Podemos jugar con este número de tal manera que, por ejemplo, podemos aquí declarar un entero, duty igual a 0. Y entonces aquí en lugar de hacer eso mandamos a escribir duty y lo incrementamos. No se nos olvide que esta es una variable de 16 bits. Entonces podría llegar a más de 255. Entonces si duty es igual a 256, lo reiniciamos. ¿Sí? Si no, lo va a seguir haciendo bien, pero se desborda. Es mejor tener en control esta variable. Y le ponemos un retardo de unos 5 milisegundos. Ustedes lo que van a hacer es conectar un LED en este pin y ver cómo va desde estar apagado hasta alcanzar su máxima intensidad, gradualmente. Pueden variar este retardo, ¿no? Entonces lo va a hacer más lento, va a ir de apagado hasta su máxima intensidad, de apagado hasta su máxima intensidad. Si tienen el hardware necesario, pueden conectar ahí un puente H y mandar este PWM a una de las patitas del puente H y conectar un motor para ver cómo va variando la velocidad. Ahora, pensemos que este es un número al final de cuentas, puede llegar de cualquier lugar. Por ejemplo, podemos enviarlo a través del serial write, del puerto serial, independientemente de cómo lo hagan, a través de un Bluetooth, a través de CPI, a través de I cuadrada C, puede ser el resultado de un cálculo. De hecho, en videos posteriores vamos a ver cómo configurar un PID simple en Arduino, y por supuesto el resultado del PID lo vamos a escribir en una salida analógica de este tipo. Entonces vamos a ver si esto funciona, lo verificamos. PWM ejemplo. Vamos a ver, escribe este valor, lo incrementamos. Si llega a 256 lo reiniciamos a 0 y esperamos un retardo. Bien, no marcó error, eso es bueno. Entonces, a ver, ¿qué van a tener que hacer ustedes? Ustedes van a conectar un LED con su resistencia en el pin 7. Y cargar este código. Tienen que ir viendo cómo se atenúa el LED o cómo va incrementando su intensidad y luego se vuelve a apagar y así, gradualmente. Pueden jugar con este retardo. Pueden jugar con el pin. Acuérdense que hay otros pins que trabajan a otra frecuencia. En el LED en general no van a haber ninguna diferencia. Pero cuando conectemos unos motores con controlador vamos a notar la diferencia del efecto de la frecuencia del PWM. ¿Vale? Entonces ahorita ustedes conecten un puente H, un LED, de tal manera que pueda variar la velocidad. Si quieren no mover esto y dejar un ciclo de trabajo fijo, pues aquí déjenlo un número fijo. Cámbienlo a mano, vuelvan a cargar y vean el efecto que tiene. Entonces aquí está fácil. Bien, vamos a ver la versión que tenemos a prueba del PIC-SEM. Para ver cómo lo configuraríamos con ese software. Hay que tener cuidado, creo que esta información no nos la proporciona. Entonces, vamos a ver, vamos a quitar este, vamos a pausar este, abrimos esto. ¿Qué pasó? Ahí está. Y en este caso, vean, lo configuraremos desde aquí, nuevo, Wizard,
Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Está tardando un poco. Ahí está, PWM ejemplo. Seleccionamos nuestro dispositivo, el 16F887, que es el de batalla. 887, no 877. Ahí está. Vamos a usar el oscilador interno, que queramos que lo vamos a dejar en el de 8 MHz. Ajá. Y para el PWM, ante el PWM, aquí CCP, BRF. Ven, le vamos a decir que trabaje en modo PWM. Y dice, ¿a qué frecuencia? Y vean, nos dice la mínima es 488 Hz. Y la máxima es, déjenme ver cuántos ceros tiene 6 ceros, 2 MHz. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, una frecuencia de trabajo de 2 kHz. 2000 Hz. Ajá. En modo simple. Ajá. Y vean, aquí nos vienen las fórmulas. La salida está en el pin C2. Aguas con esto, porque es luego donde se me confunden. Que dicen, profe, es que lo conecté en el pin tal y no sale nada. Pues claro que no sale nada, porque no es en ese pin. Entonces 2000 Hz. Y este de ciclo de trabajo lo dejamos en 0. Pero por ejemplo, vamos a ponerle 50% para ver qué valor colocaría. Y creamos nuestro proyecto. Entonces, vamos a ver. La configuración queda así, vean. Se configura el timer 2. Acuérdense que el PWM va asociado al timer 2. Ajá, entonces ya ahí queda la configuración que necesito. Un prescaler de 4. El registro que configura el 249 y bla bla bla. Y luego ahora sí configura el módulo CCP1. Vean, lo configura el módulo PWM, que no se autoapague, que bla bla bla. Y aquí es donde nos pone que este es el 50%. Ajá, así pondríamos el 50%. Lo copio acá abajo y aquí le pongo 0, o sea, es que acuérdense que este es el punto de configuración, no tendría por qué iniciar con el 50%. Ajá. Dice que necesita un int 16, entonces en este caso le ponemos int 16, x igual a 0. Por cierto, esto es de lo que hablábamos. Vean cómo el 50%, o sea, si fuera de 10 bits, el 50% debería ser 511, 512. No lo es. Nos dice que es 498. Acuérdense que dependiendo de la configuración que tenga, va a perder bits de resolución. Ajá, entonces tenemos que calcular cuál es su rango de trabajo. Esto es una cosa, pues, un poco molesta en esta parte, ¿no? Porque dices, ay, tengo que hacer cálculos. Sería bueno tener una calculadora que ya nos dijera, si le vas a meter esto, esto y esto, dinos exactamente cuántos bits de trabajo va a tener, de qué número a qué número, y ajustar nuestra aplicación a esto. Pero entonces carguen en su PIC también, varíen este número y vean cómo cambia la intensidad de su LED o la velocidad de su motor. Por favor, no se les olvide revisar en qué pin está el PWM. Entonces, aquí nosotros vamos a ver F887. Aquí están los pines. Y vean, el PWM está aquí en la 17. CCP1. Ajá. Entonces, ahí conectarían ese pin. Por cierto, vean qué diferencia. Este PIC, que es muy sencillo, es un PIC para aplicaciones básicas de batalla, tiene un PWM. Nuestra Mega 2560 pues tiene un montón. Y cada uno, digámoslo, de una manera independiente. ¿Vale?
Sin embargo, aquí podemos configurar muy fácilmente el rango de operación del PWM, que bueno, el Wizard nos ayuda mucho, y en el Arduino no, porque, bueno, sí podemos, pero tendríamos que ver qué estamos modificando. Vamos a ver un poco más detalle en otro video, después de que hayan comprobado esto, qué hacen los registros para Arduino, para configurar los temporizadores y cómo afectan en el PWM. Aquí esto es pues, prácticamente transparente. Si nos vamos a la hoja de datos, dice esto va asociado con esto y tiene consecuencias de tal tipo. Bien, entonces por favor conéctenlo, prográmenlo, hagan un reporte de los resultados obtenidos para que se vayan familiarizando con el módulo PWM. Posteriormente vamos a ver convertidores de digital a analógico, entonces vamos a ver ahí la diferencia entre el PWM y una señal analógica en estricto sentido. Bien, bye, los veo en la siguiente clase.